¿Te gusta la historia? Entonces esto te va a encantar, 10 datos curiosos sobre Cleopatra que no te enseñaron en la escuela. La has visto en la pantalla grande, te hablaron de ella en la escuela y probablemente has leído mucho sobre ella. Cleopatra es, sin duda, una de las mujeres más famosas de todos los tiempos. Fue la última faraona de Egipto y, sin lugar a dudas, una de las mujeres más influyentes del mundo. Sin embargo, debido a que su biografía ha sido contada tantas veces en libros y películas, a menudo es difícil separar los hechos reales de la ficción. Hoy desmentiremos algunos de los mitos comunes sobre Cleopatra y arrojaremos luz sobre varios datos interesantes de su vida. Pero antes de que conozcamos su lado oscuro, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones al presionar la campana. Así no te perderás nuestras actualizaciones más interesantes que salen todos los días en RadSag. Número 1. Cleopatra estuvo casada con 2 de sus hermanos menores. Sí, Cleopatra era una de los 4 hijos del rey Ptolomeo XII y su esposa Cleopatra V. Trifena, quien era su prima o incluso su hermana. Sé que suena raro, pero los matrimonios entre parientes eran comunes en la mayoría de las dinastías reales del pasado, y los Ptolomeos no eran una excepción. Justificaban estas relaciones argumentando que los matrimonios dentro de la familia mantenían la pureza de la sangre. Lamentablemente, en ese entonces la gente simplemente no sabía sobre las enfermedades hereditarias causadas por estos enlaces. Cuando Cleopatra tenía 14 años, su padre la eligió como su sucesora, ya que su madre falleció repentinamente en circunstancias misteriosas. Durante los siguientes 4 años, la joven fue representante del rey y su regente, adquiriendo experiencia para su posterior ascenso al trono. Tras la muerte de su padre, ascendió al trono de Egipto. Pero para mantenerlo, la joven reina de 18 años también necesitaba un regente, por lo que se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIII, quien solo tenía 10 años en ese momento. Pero eso no fue todo. Tras la muerte de su hermano varios años después, se casó con otro de sus hermanos, Ptolomeo XIV. Número 2. Julio César erigió una estatua de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix. Cuando Cleopatra se puso del lado de los sirios, los romanos se enfurecieron y decidieron ayudar a su primer esposo y hermano a apoderarse del trono. Esto fue mucho antes de su muerte, claro está. Uno de sus aliados fue el gran Julio César. Sabiendo que necesitaba obtener una ventaja a toda costa, Cleopatra decidió reunirse con César en persona. Se dice que se envolvió en una alfombra, que luego ordenó llevar a las habitaciones del general. ¡Qué manera extravagante de presentarse! La reina logró encantar a Julio César, y pronto se convirtieron en aliados. El general, de 52 años, restauró el trono a Cleopatra, quien entonces tenía 21 años. A pesar de la enorme diferencia de edad, se convirtieron en amantes. En las películas, estas relaciones se describen como un romance apasionado, pero los historiadores creen que fue más bien una alianza política. Como sea, César, un hombre casado, por cierto, erigió una estatua en honor a Cleopatra en el templo de Venus en Roma. Imagínate el escándalo. A diferencia de los egipcios, los romanos no consideraban a sus gobernantes como seres divinos, así que la estatua realmente ofendió sus creencias religiosas. Pero incluso después de la muerte de Julio César, permaneció en el templo por 2 siglos más. Número 3. Marco Antonio canceló una invasión a otro país para pasar tiempo con Cleopatra. El primer encuentro de Cleopatra con Marco Antonio se produjo en la ciudad de Tarso, situada en la actual Turquía. Y esto es un claro ejemplo de cómo la reina egipcia sabía dejar una impresión inolvidable. Cleopatra sabía que el oficial romano se consideraba a sí mismo como la encarnación del dios griego Dionisio y esperaba recibir la adoración correspondiente. Vaya, qué arrogante.
Pero Cleopatra decidió jugar a su favor y apareció en la entrada de la ciudad vestida como la diosa griega Afrodita. Estaba rodeada por una corte de cupidos que abanicaban a la reina con abanicos y quemaban incienso a su alrededor. No es de extrañar que Marco Antonio quedara impresionado. Así comenzaron su relación. El general quedó tan cautivado por ella que canceló una invasión a otro país solo para estar con Cleopatra. Número 4. No era una belleza perfecta. ¿Qué? En todas las películas la interpretan actrices asombrosamente hermosas, pero desafortunadamente, esto probablemente sea solo otro mito. En febrero de 2007 se encontró una antigua moneda con el perfil de Cleopatra, y su imagen no mostraba una belleza excepcional. No es que fuera fea, claro, pero era simplemente normal. Sin embargo, sus contemporáneos valoraban no tanto su belleza externa, sino su agudeza mental, carácter y encanto increíble. Hay que decir que tenían una comprensión muy acertada de lo que es la verdadera belleza. Número 5. Cleopatra no solo era una gobernante, sino también madre. No tuvo hijos de sus hermanos, pero sí los tuvo de Julio César y de Marco Antonio. El hijo de César se llamaba Cesarión, que significa pequeño César. No tiene nada que ver con una ensalada. Cleopatra y Marco Antonio tuvieron 3 hijos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, gemelos llamados así por el sol y la luna, y un hijo al que ella llamó Ptolomeo Filadelfo. Número 6. Amaba gastar dinero, pero no solo en sí misma. Cleopatra realmente gastaba alrededor de la mitad del tesoro real en su belleza, sin embargo, era una gobernante muy sabia que se preocupaba por su pueblo. La reina implementó varios programas de bienestar social, gracias a los cuales Alejandría se convirtió en una ciudad poderosa, rica y famosa. Número 7. Es posible que Cleopatra no haya muerto por la mordedura de una serpiente. La controversia sobre su muerte sigue vigente. Según la leyenda más conocida, obligó a una serpiente venenosa a morderla en el pecho. Pero eso sería horrible y doloroso, una muerte por una mordedura así duraría horas, lo cual contradice el hecho de que la reina murió rápidamente. El historiador antiguo Estrabón escribió que Cleopatra siempre llevaba un peine empapado en veneno y que podría haberse suicidado con él. Otros estudiosos creen que podría haber bebido una mezcla mortal de venenos o haber utilizado otros métodos. Número 8. Ella sabía hablar en el dialecto egipcio. Y sí, esto es muy importante. La reina pertenecía a la dinastía de los Ptolomeos, que gobernaron Egipto durante 3 siglos. La dinastía se originó con Ptolomeo I, un general macedonio que sirvió a Alejandro Magno. Por lo tanto, en la familia de Cleopatra se hablaba griego y se respetaban las tradiciones griegas. Todos los documentos oficiales se firmaban en 2 idiomas, griego y egipcio. Los súbditos seguramente apreciaron que Cleopatra aprendiera a hablar y escribir en su lengua materna. Además, fue la primera de su familia en adoptar la cultura local, las antiguas costumbres y a los dioses egipcios. Número 9. El famoso maquillaje de Cleopatra era una especie de protección. En muchas representaciones, Cleopatra aparece con su característico maquillaje, un delineador grueso de antimonio, que a menudo se extendía hacia abajo en su rostro formando espirales. El periódico The New York Times escribió que el antimonio no era solo un adorno, contenía compuestos de plomo que protegían a la reina de las infecciones oculares comunes en el antiguo Egipto. El plomo es tóxico para las bacterias que causan esas infecciones. Número 10. Cleopatra tenía su propia fábrica de perfumes. El amor de la reina por la química también explica su creencia en que los aromas podían ser herramientas de persuasión. De hecho, tenía su propia fábrica de perfumes, cuyos restos fueron encontrados cerca de Ein Gedi, en la costa del Mar Muerto.
Allí también se encontraban un salón de belleza y un spa. Cleopatra guardaba las recetas de sus aromas en su libro Gineseon Libre. Lamentablemente, este libro, junto con todos sus secretos, se perdió en el incendio de la biblioteca de Alejandría. Y ahora un bono. En el pasado, la forma de relacionarse dependía mucho de la cultura y sociedad en la que estabas inserto, y esto, sin duda, influía no solo en tu vida, sino también en la de todos a tu alrededor. El imperio azteca no era diferente, tenían reglas y principios bien definidos para ello. Hola, viajeros de la historia. Hoy vamos a viajar al imperio azteca, revelaremos todos los secretos amorosos de este fascinante pueblo y, con ello, antes deja tu like y, sin más demora, vamos al relaciones no aceptadas. La cultura azteca no aceptaba ciertos tipos de relaciones, y por ello, quienes optaban por este tipo de unión enfrentaban sanciones graves. Una de las medidas de corrección era una forma severa de castigo físico. Esto era una respuesta de los aztecas que impactaba por su intensidad. A pesar de estas opiniones, existían jóvenes travestidos que cumplían un rol social específico, mostrando la existencia de una doble moral en relación a estas prácticas. El autoplacer, una práctica inaceptable. El autoplacer era visto como un comportamiento desaprobado entre los aztecas. Como describe Gary Jennings en su libro Aztec, aquellos sorprendidos en esta práctica eran castigados con polvo de pimienta aplicado en zonas sensibles. Sí, pimienta molida. En un lugar muy delicado. Este tipo de castigo contrastaba marcadamente con las costumbres de otras culturas donde este comportamiento se veía de otra manera. Relaciones prohibidas fuera del matrimonio. En el imperio azteca, una sociedad fuertemente patriarcal, la sexualidad masculina estaba mucho menos regulada que la femenina. Sin embargo, el adulterio era motivo de sanciones estrictas. Los jóvenes solteros que fueran sorprendidos en relaciones no oficiales podían ser sometidos a castigos físicos que además servían de advertencia. Esto también fomentaba que los jóvenes se concentraran en su educación en los telpochcali, centros de formación donde se preparaban para servir a la comunidad y para la guerra. Poliginia, privilegio para algunos. Se esperaba que los macehuales fueran monógamos, mientras que los pipiltin, que eran ricos y nobles, se casaban con varias esposas, aunque las esposas secundarias eran consideradas concubinas. Así, la poliginia era aceptada, pero reservada para la clase noble. Por ejemplo, Moctezuma, un gobernante de la época, tenía muchas esposas. La llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles trajo consigo un cambio en las costumbres, ya que se impulsaron nuevas normas basadas en la monogamia. Embarazo. Durante el embarazo, tanto la clase común como la noble contaban con la ayuda de una partera. Los aztecas creían que la gestación estaba influenciada por la intervención divina. Por ejemplo, los eclipses solares se consideraban peligrosos, y las mujeres embarazadas permanecían en ambientes cerrados para protegerse. Además, las parteras recomendaban que la mujer embarazada compartiera el lecho con su esposo hasta el 7º mes, ya que la falta de cercanía física podría afectar la salud del bebé. Concubinas y periodo de abstinencia. Mientras que a las mujeres embarazadas se les animaba a mantener una relación cercana con su pareja, se esperaba que las concubinas de la casa noble observaran un periodo de abstinencia después del parto. Según la historiadora Susan Toby Evans, una concubina probablemente evitaba el contacto físico con su señor durante años después del nacimiento del hijo. Aún así, los hijos de las esposas secundarias podían alcanzar posiciones de poder. Un ejemplo de esto es el emperador Itzcoatl, quien fue hijo del primer gobernante, aunque su madre era una mujer de origen humilde. Mujeres ofrecidas a los españoles. Los gobernantes aztecas eran conocidos por dar mujeres a otros hombres de alto rango como regalos. Esta práctica continuó incluso después de que Cortés invadiera la capital del Imperio Azteca en 1519.
Diego Muñoz Camargo, un cronista español, documentó que los gobernantes aztecas podían tomar cualquier mujer que quisieran y entregarlas como símbolo de autoridad. Esta práctica aseguraba descendencia para los extranjeros en caso de que estos decidieran abandonar el territorio. Relaciones y rituales como los cronistas hispánicos provenían de una cultura monogámica y patriarcal. La mayoría de las descripciones de las profesionales de los rituales en el imperio azteca eran humillantes. Sin embargo, se reconocía que estas mujeres cumplían un rol importante en la sociedad. Eran conocidas como Aullanime y estaban asociadas a la diosa Xochiquetzal. En el Códice Florentino, se relata que las sacerdotisas de Xochiquetzal se ofrecían a los jóvenes guerreros tras una batalla, y también se formaban en arte y música. Divinidades. Los aztecas veneraban a numerosas deidades, muchas de las cuales estaban vinculadas con diferentes aspectos de la vida y la moralidad. Por ejemplo, los auyateteos representaban los vicios, pero también se les consideraba responsables de enfermedades y mala fortuna. La diosa Atlatonan, representada en posición de parto, estaba asociada a la fertilidad y era conocida como la madre de todos los dioses, Tosi. Así concluimos nuestro viaje, increíbles leones, por este fascinante pueblo. ¿Qué te ha parecido este video? Tu opinión es valiosa para nosotros. Deja tu comentario y participa en la conversación. No olvides darle like al canal, esa acción ayuda mucho. Y si este video fue relevante para ti, compártelo. Hasta la próxima y cuídense mucho. Valientes guerreros, héroes audaces y combatientes valerosos de tiempos antiguos fueron personajes clave en los mitos y leyendas. Es más, las guerras y los héroes, y a menudo pueblos enteros, figuraban en las antiguas tradiciones. Y si ya hemos hablado varias veces sobre griegos, romanos, persas, aqueos, dánaos y troyanos, no hemos mencionado aún a la otra mitad de la humanidad. Hay un pueblo que merece toda nuestra atención. Seguramente lo habrán escuchado, si no en las clases de historia, al menos en las de geografía. Como habrán adivinado, hablaremos sobre las Amazonas, un antiguo pueblo femenino de la mitología. Hoy investigaremos dónde está la verdad en estos mitos y dónde los autores antiguos dejaron volar su imaginación. Pónganse cómodos, comenzamos. Empezamos por lo básico: ¿dónde vivían, quiénes eran y por qué se las llamaba Amazonas? Las tres preguntas son bastante complejas, y los historiadores tienen varias respuestas posibles. Según la mitología, las Amazonas vivían en las tierras de los ríos Termodonte, actualmente Terme, y Iris, el actual río Yeğirmak, ambos en el norte de Turquía. Heródoto compartía esta opinión y mencionó que la capital de las Amazonas, Temiscira, estaba ubicada a orillas del Termodonte. Plutarco, por otro lado, sostenía que esta tribu de mujeres guerreras vivía en las montañas del Cáucaso y en las costas del mar Caspio. Algunos historiadores europeos de la Edad Media temprana incluso sitúan a las Amazonas en Europa Central. El propio Néstor mencionó a estas mujeres en la Crónica de los Tiempos Pasados, aunque sin especificar su ubicación. Lo curioso es que cada una de estas teorías tiene algo de respaldo. Estas diferencias en las ubicaciones se explican de forma sencilla: los testimonios históricos que mencionamos datan de diferentes épocas. Es muy posible que las Amazonas se desplazaran con el tiempo. Otra explicación radica en la falta de precisión en las fuentes geográficas de la antigüedad, que no eran tan exactas como en la actualidad. No era raro que las ubicaciones de ciertos pueblos se señalaran a ojo. Sin embargo, una cosa está clara: las Amazonas no vivían en territorio griego, como a menudo se cree. Por lo tanto, la imagen tradicional europea que se les ha atribuido en la cultura popular tampoco es muy precisa. En cuanto a quienes eran realmente, los historiadores señalan a los pueblos mocínicos, macronos y otros grupos de sociedades dominadas por mujeres. Volveremos a esta cuestión más adelante,
pero ahora veamos el origen del nombre amazona. Hay varias teorías. La primera teoría es que proviene de la palabra iraní amasa, que significa guerrero. Esto encaja con la idea de que las amazonas vivían en territorios del Caspio, habitados tradicionalmente por poblaciones de habla persa. La segunda teoría sugiere que proviene de la frase griega amaso, que se traduce como no tocar. Es posible que los griegos describieran así a las amazonas, que, al no tener hombres en sus filas, literalmente no los tocaban. La tercera teoría es que la palabra proviene del término masa, presente en algunas lenguas del Cáucaso, y que significa luna. ¿Qué relación tendrían las mujeres guerreras con la luna? En la antigüedad, en las regiones donde se decía que vivían las amazonas, el culto a la diosa de la caza, cuyo símbolo era la luna, estaba muy extendido. Esto también explica por qué los griegos representaban a las amazonas como devotas de Artemisa, su versión de la diosa de la caza. ¿Cuál de estas teorías les parece más plausible? Esperamos sus opiniones en los comentarios. Y ya que mencionamos a los antiguos griegos, vale la pena detenerse en ellos, porque es gracias a su mitología que las amazonas ganaron tanta popularidad. Según las leyendas, las amazonas eran descendientes de la unión entre Ares y Afrodita, a quienes luego servían. En general, los bajorrelieves antiguos mostraban a las amazonas en un estilo similar al de Afrodita o Atenea. Al hablar de mitología, no podemos dejar de mencionar dos episodios clave relacionados con este pueblo de mujeres guerreras y no se trata de Wonder Woman. El primer episodio son los trabajos de Hércules. Entre los establos de Augías, el león de Nemea, el cancerbero y la hidra, también hubo lugar para las amazonas. Se trataba del noveno, o en algunos relatos, del sexto trabajo que debía realizar. La tarea consistía en que Hércules debía llevar al rey de Micenas, Admeto, el cinturón de oro de Ares, que pertenecía a la reina de las Amazonas, Hipólita, quien vivía con su pueblo en la costa del Ponto Euxino como los griegos llamaban al Mar Negro. Finalmente, mediante engaños o combates, Hércules logró hacerse con el cinturón y completar el trabajo. Según algunos autores antiguos, Teseo acompañó a Hércules en esta expedición y, durante el viaje, capturó a la amazona Antíope, a quien se llevó a Grecia y convirtió en su esposa. Otra versión sugiere que Teseo no acompañó a Hércules, sino que fue por su cuenta a las tierras de las Amazonas, donde encontró a su nueva esposa. Sea como sea, las amazonas no quedaron contentas con la situación y decidieron vengarse. Cruzaron el Bósforo y sitiaron Atenas. La batalla no resultó en una victoria para ninguno de los bandos, y el ejército de las amazonas finalmente abandonó los Balcanes. El destino de Antíope varía según los relatos. En una versión, Antíope murió en combate, luchando junto a su esposo contra su propio pueblo. En otra versión, sobrevivió e incluso ayudó a firmar una tregua. Una tercera versión dice que el oráculo de Apolo le ordenó a Teseo sacrificar a Antíope para terminar la guerra, lo cual él habría hecho. Finalmente, en una última versión, después de la batalla, Antíope sobrevivió, pero la relación con Teseo se deterioró y él se volvió a casar. En respuesta, Antíope, recordando su origen guerrero, se levantó en armas contra su esposo y murió en combate. Sea como sea, la guerra entre Atenas y las Amazonas quedó profundamente arraigada en la mitología griega, dando origen a un género artístico, la amazonomaquia. Este género consistía en la representación de batallas entre amazonas y guerreros en bajorrelieves o esculturas. Este tipo de narrativa, que incluye el secuestro de una mujer y la guerra por su regreso, nos resulta familiar, ¿verdad? Las similitudes con la guerra de Troya son evidentes. Por cierto, las amazonas también participaron en la guerra de Troya. Según Homero, un pequeño grupo de amazonas luchó del lado de Troya, pero fue rápidamente derrotado por Aquiles.
La última pregunta que inevitablemente surge cuando se habla de las Amazonas es, ¿existieron realmente o fueron una invención de los autores antiguos, basada en cultos a sacerdotisas? La respuesta no es clara. Es probable que las Amazonas existieran, aunque no en la forma que nos cuenta la cultura helenística. ¿Qué significa esto? Vamos a profundizar. Como mencionamos antes, las tierras más probables donde vivían las Amazonas se extendían desde el Volga hasta Asia Menor, por lo que su aspecto era más oriental que griego. Esto se confirma por la tendencia, en periodos posteriores, a representarlas no con atributos griegos, sino con elementos persas o incluso escitas. El arma tradicional de las Amazonas, como la sagaris, una espada corta y curva, era común entre los pueblos escitas. Además, su ejército se componía principalmente de jinetes. El tema de la existencia real de las Amazonas se ha reforzado con recientes hallazgos arqueológicos. En las zonas donde vivían los escitas, se han encontrado tumbas que contienen en su mayoría a mujeres con armas. También había hombres en estas tumbas, lo que pone en duda la idea de que las Amazonas no tenían hombres en su sociedad. Quizás la estructura social era diferente y los hombres se encargaban de las tareas domésticas mientras las mujeres iban a la guerra. O tal vez esos hombres eran prisioneros utilizados para la procreación. No podemos responder con certeza si las Amazonas limitaban la vida de los niños varones. Según los autores antiguos, las Amazonas existieron como un pueblo distinto hasta la época de Alejandro Magno. Según la leyenda, incluso le pidieron unirse a sus conquistas. Si Alejandro las aceptó o no, no lo sabemos. Los historiadores creen que la desaparición o asimilación de las Amazonas se debió a las grandes migraciones que también afectaron a nuestras protagonistas. Por cierto, las Amazonas dejaron su huella tanto en la India como en América del Sur. Una figura clave en la historia india, el rey unificador Chandragupta Maurya, tenía en su guardia a una guerrera griega que probablemente era una amazona. En cuanto a América del Sur, las Amazonas no estuvieron presentes físicamente, al menos las de Eurasia. Sin embargo, el conquistador Francisco de Orellana, quien descubrió en el verano de 1542 el río más grande del mundo, se encontró con un grupo de indígenas de cabello largo, a quienes confundió con mujeres. Este encuentro le recordó a las legendarias guerreras y en su honor nombró el río Amazonas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes creen que fueron realmente las Amazonas? Dejen sus comentarios y, por supuesto, sus sugerencias para futuros videos. Eso es todo por hoy. Suscríbanse al canal, denle me gusta y no olviden activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos interesantes. Nos vemos pronto, amigos.